Nos metemos ahora con la agenda internacional del presidente Javier Milei. En algunas horas nada más, por la tarde, va a presentarse por primera vez ante la Asamblea General de la ONU. Dará ahí su principal discurso y quedará mucho por analizar de esa presentación. Por un lado, quienes se quedan a escucharlo al presidente. Él suele tener amplias convocatorias en sus presentaciones internacionales. Esta es una presentación muy particular, con jefes de Estado de todo el mundo, delegaciones, cancillerías, así que va a ser interesante ver quiénes efectivamente se quedan a escucharlo y quiénes, por supuesto, aplauden, y sobre todo qué perfil de discurso va a tener. Ya ayer se inició una agenda de diferenciación de los pactos internacionales a los que la Argentina venía sumándose, como el Pacto Futuro, que tiene que ver con, entre otras cosas, regulación probablemente de redes sociales. La Argentina se bajó de los 193 países que lo firmaron, se bajó de ese Pacto Futuro, así se llama, con lo cual inició ya su presentación en la ONU con una agenda de diferenciación y que se sabe que también se va a apartar de lo que se llama la Agenda 2030. Pero ¿qué pasó ayer con el presidente Javier Milei? Lo estás viendo en imágenes. Tocó la campana en Wall Street, la que da inicio a la rueda bursátil. Pronunció un discurso completamente ovacionado, por supuesto, en ese contexto. Se sabe, el ministro de Economía, Javier Milei, es una figura para los mercados internacionales, particularmente ahí en Wall Street, y dejó una definición que generó una reacción adversa. Dijo Milei que la inflación, que el cepo se va a levantar cuando la inflación llegue a 0%. Eso es lo que se entendió. No fue exactamente lo que dijo, pero fue lo que se entendió, y la primera reacción, que después logró revertirse mínimamente, fue adversa. Escuchemos lo que decía el presidente y después lo traducimos. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Básicamente ustedes tienen una inflación observada en el consumidor que es 4% y una inflación inducida por el programa, dado los controles de capitales, dado el crawling peg y la inflación internacional del 2,5%. Por lo tanto, esa inflación hoy está en el 1,5%. Cuando ese 1,5% haya desaparecido, se va a dar en una situación donde además las LEFIs hayan desaparecido y la base monetaria en el formato tradicional coincida con la base monetaria amplia. En ese momento habrá desaparecido el money overhang y podremos abrir sin ningún tipo de problemas el cepo, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica, porque se habrá eliminado del exceso de pesos dentro de la economía. Bueno, ahí estaba el presidente. No quiso decir cuando la inflación sea cero literalmente, sino para traducirlo cuando la inflación llegue a 2,5%. Esto es porque el dólar oficial se devalúa, sube 2% por mes, más algo de inflación internacional y otros componentes que le agrega el presidente. Entonces, cuando la inflación sea 2,5, es decir, baje 1,5 puntos de los 4 en los que está ahora, ahí dice el presidente se va a levantar el cepo. Habrá que ver primero cuando llegue la inflación a 2,5, habrá que ver después si cuando llegue a 2,5 efectivamente el gobierno se anima a levantar el cepo. Pero esas fueron las definiciones que se malinterpretaron en un principio y provocaron la caída de hasta 3,6% de las acciones. Los bonos de la deuda también reaccionaron mal. Después se empezó a entender con el correr del día lo que había dicho y el panorama mejoró levemente. Por supuesto, yendo a una gira internacional, el presidente, estando en Estados Unidos, no podía dejar de encontrarse con Elon Musk. En lo que parece ya a esta altura queda claro más una estrategia de marketing, una estrategia de posicionamiento. Musk es una figura de altísima relevancia internacional que no anuncia ninguna inversión en la Argentina, pero apoya fuertemente al presidente Javier Milei, muy activo en redes. El dueño de Tesla siempre ahí fogoneando a Javier Milei. Una nueva reunión, el tercer encuentro ya entre Elon Musk. Hablaron de inflación, hablaron del régimen de grandes inversiones, pero el magnate norteamericano no propuso todavía, por lo menos, ninguna inversión en la Argentina.